Bienvenidas y bienvenidos a Evaluando Gatos, el podcast de la asignatura de metodología para el que no siempre se me ocurre un chiste. Como sabéis, el programa de esta semana está dedicado a la rúbrica de evaluación, que, a diferencia de las anteriores, no es una técnica propiamente dicha, sino un instrumento de evaluación que puede utilizarse como complemento a la hora de realizar observaciones sistemáticas. La rúbrica, por tanto, resulta un instrumento eficaz a la hora de medir el grado en que se cumplen los criterios establecidos para un trabajo o actividad. Para ello, este instrumento está compuesto por una tabla que establece una serie de niveles de desempeño, aclarando qué características o qué criterios se deben cumplir para estar en cada uno de ellos. En esta diapositiva tenéis un ejemplo de rúbrica de evaluación. En la tabla veis una rúbrica para un cuento corto, en concreto. ¿De acuerdo? Es una rúbrica para un cuento corto. Aquí tenéis en las filas, tenéis indicados los elementos que se van a evaluar. Y en las columnas hay unos números que se otorgan en función del grado de cumplimiento. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, el evaluador ha decidido valorar, por un lado, el desarrollo de la trama del cuento. ¿Vale? Y por otro lado, el desarrollo del escenario. Y ha establecido los niveles en función de su grado de cumplimiento. Cuanto más alto, más se ha cumplido. Si ambas partes, el desarrollo de la trama del cuento, si en el desarrollo de la trama del cuento, tanto el qué y el por qué están bien desarrollados, le pone un 4. Si está bien desarrollado una parte y la otra solo parcialmente, un 3. Si ambas partes se mencionan pero no están desarrolladas, un 2. Y si solo se menciona una, un 1. ¿De acuerdo? En el caso del escenario del cuento, considerando el cuándo y el dónde, lo mismo. Si ambas partes bien, un 4. Si una bien y la otra parcial, un 3. Si ambas mencionadas pero ninguna bien desarrollada, un 2. Y si solo ha desarrollado una, solo se menciona una, se le pone un 1. ¿Vale? Se ha establecido en cada uno de los niveles qué es lo que se exige para estar en ellos. Entonces, el evaluador, la persona que hiciera la evaluación, se cogería los cuentos y en función de estas categorías les otorgaría la nota, siendo un 8 el máximo, un 2 el mínimo. Las rúbricas de evaluación son una herramienta especialmente eficaz para evaluar de manera más objetiva trabajos o actividades que presentan elementos subjetivos o que son demasiado complejos. Además, las podemos utilizar para orientar la realización de los trabajos de los estudiantes si se les hace públicas al principio de la actividad. Es decir, si yo, por ejemplo, diseño una rúbrica para los trabajos que estáis haciendo y os la doy, vosotras ya sabéis qué es lo que tendréis que hacer para tener cada una de las calificaciones y a qué aspectos les voy a prestar más atención. Además de esto, la rúbrica también nos permite informar más claramente al estudiante sobre la calidad de su trabajo y pueden utilizarse como apoyo a la hora de llevar a cabo actividades de evaluación entre compañeros y autoevaluaciones. Aquí tenéis un resumen de estas ventajas que hemos ido poniendo. Disminuyen la subjetividad de la evaluación, se identifican claramente los objetivos educativos y los criterios para medir el desempeño, facilita la retroalimentación y permite la autoevaluación y la coevaluación. Pero no todo son ventajas. Elaborar una buena rúbrica de evaluación es una tarea compleja que requiere mucho tiempo por parte del docente. El uso de esta herramienta tiende a provocar que los trabajos de los estudiantes sean similares, especialmente si la rúbrica es pública. Si yo os doy niveles, os digo qué es lo que os voy a pedir en cada uno de los niveles y os pongo qué es lo que pido para el 10, qué es lo que pido para el 7, qué es lo que pido para el 5, lo más probable es que todo el mundo al final se ajuste más o menos al pie de la letra al contenido de la rúbrica y no encontraremos trabajos que apliquen el pensamiento lateral o que sean más creativos, que vayan un poco más allá de lo que se pedía. Adicionalmente, si la rúbrica no está bien elaborada, también resultan demasiado rígidas a la hora de evaluar. Si yo no he puesto categorías que me permitan valorar la creatividad, no voy a poder valorar esos elementos de los trabajos que van más allá, como hemos dicho. Pueden resultar excesivamente rígidas. Para evitar estos problemas, se recomienda que las rúbricas sean coherentes con los objetivos educativos que teníamos y que además sean claras y fáciles de aplicar.
y que esos criterios que establezcamos se ajusten bien a los niveles de los estudiantes. En general, existen dos tipos de rúbricas. Está la rúbrica global, que ofrece una evaluación general del estudiante sin establecer claramente los componentes evaluados. Su objetivo es ofrecer una panorámica general de los logros. Requiere, por tanto, menos tiempo, pero es más superficial. ¿Vale? Estamos sacrificando la especificidad de la evaluación a cambio de tener una panorámica global y dedicar menos tiempo al desarrollo de la rúbrica. En esta diapositiva se ve un ejemplo de rúbrica global. ¿Veis? No hay varios elementos especificados, sino que es una descripción general del trabajo en función de una serie de niveles. Si se comprendió la actividad, si las evidencias indican poca comprensión del problema, pero no incluye los elementos requeridos. Es decir, veis que se hace una valoración global de lo que sería esa actividad. No se han establecido componentes como en el ejemplo anterior. Si queremos establecer componentes que vamos a evaluar, estaríamos ante el segundo tipo, la rúbrica analítica. En la rúbrica analítica se valora el desempeño, especificando claramente el nivel esperado en cada una de las partes. Estas rúbricas permiten ofrecer una retroalimentación más detallada que las globales, y su uso resulta más recomendable, aunque, por otra parte, requiere más tiempo para elaborar. Aquí tenéis un ejemplo, al igual que en el del cuento, de una rúbrica analítica. Como veis es similar. Tenemos aquí los elementos que vamos a evaluar y aquí tenemos los niveles. ¿Veis? Son mucho más concretas. Por último, a la hora de elaborar una rúbrica de evaluación se siguen 4 fases. En la primera fase se determinan los objetivos de aprendizaje. En la segunda fase se establecen los elementos o aspectos que vamos a valorar. En la tercera fase se define el número de niveles por cada elemento y los criterios de asignación a cada uno de ellos. Y ya en la última fase se determina la importancia que le vamos a dar a cada elemento en la nota final. En esta última diapositiva de la presentación podéis encontrar algunos enlaces interesantes a herramientas para elaborar rúbricas. Estas las veremos y las explicaremos en la sesión práctica que tengamos en la próxima clase. ¿Vale? Las veremos un poquito más en profundidad. Pero si queréis tenéis ya los enlaces por si queréis explorarlos. Muy bien, pues hasta aquí la explicación de la rúbrica. Nos vemos en clase el próximo día. Hasta luego.